Perfecto. Buenos días a todos y bienvenidos a la actividad de Enfoques en Cardiología. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Gonzalo Pérez en su conferencia Ejercicio Físico Intenso y Eventos Cardiovasculares. El doctor Gonzalo es cardiólogo clínico en la Clínica Los Olivos de Buenos Aires, Argentina. Es editor en jefe del sitio web de la Sociedad Interamericana de Cardiología, editor de redes sociales para JACC en español, es fellow de JACC y miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología. Doctor Gonzalo, muchísimas gracias por acompañarnos. Un honor para nosotros y adelante, el escenario es suyo. Escucho un poco cortado por la conexión. Bueno, ¿se escucha bien, Cristian? Sí, se escucha perfecto, sí señor. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a la Universidad de Antioquia, al doctor Juan Señor y al doctor Herrera por la invitación a poder conversar en los próximos minutos de este tema que me parece que es sumamente interesante ya sea para cardiólogos como médicos en general y para la comunidad también, me parece. Vamos a hablar sobre el ejercicio físico. Yo no soy médico deportólogo, no soy especialista en cardiología del deporte, pero sí soy alguien muy adepto a la actividad física, me gusta mucho, hago mucha actividad física y la defiendo mucho como una de las mejores herramientas de prevención cardiovascular. Como todos saben, los cardiólogos diariamente y día a día en todos los congresos, de lo único que hablamos es de pastillas, de fármacos, de estrategias terapéuticas, y es en lo que se basa la mayoría de los congresos, como el recientemente pasado el Congreso Europeo de Cardiología. Pero yo los invito a todos que piensen si existe alguno de los fármacos que en la actualidad existen o de los que ya se han investigado que genere tantos beneficios como lo hace la actividad física. La actividad física es beneficiosa no solamente para el corazón, sino para el metabolismo, sino para la función cognitiva, para el sistema osteomuscular, para todo. No hay ningún fármaco que iguale los beneficios que puede dar la actividad física, y esto es uno de los conceptos principales que quiero dar. Independientemente de lo que posteriormente charlemos, mi idea no es confundirlo, sino que este tiene que ser el concepto principal. La actividad física es el mejor fármaco para mejorar la salud de nuestros pacientes. Y desde el punto de vista cardiovascular, la inactividad física, como ustedes pueden observar, es un predictor de mortalidad mucho mayor que los factores de riesgo tradicionales de manera independiente. Por lo tanto, aquí yace la relevancia de que nuestros pacientes realicen actividad física diaria. Las guías actuales, las guías europeas últimas del año 2020, recomiendan realizar actividad física semanalmente más de 150 minutos por semana de intensidad moderada y más de 75 de intensidad vigorosa. Si ustedes ven abajo de las columnas, a qué llamamos intensidad moderada o vigorosa, probablemente sea diferente a lo que uno tiene en mente. No hay que hacer demasiada actividad física para que esto sea considerado intenso. O sea, a lo que sometemos a nuestro organismo con, por ejemplo, realizar una caminata empinada o hacer correr 5 días a la semana, eso ya se considera una intensidad vigorosa. Pero hablamos que la actividad es muy beneficiosa para la salud cardiovascular, pero lo que se ha visto en los últimos años es que esta relación entre la cantidad de ejercicio físico y el beneficio que se obtiene a nivel cardiovascular no es lineal, sino que empieza a haber un declive en el beneficio, y que no sabemos si ese declive empieza a ser inverso o no. Se ha postulado y se ha visto que con dosis muy altas de nivel de actividad física regular, comienzan a aparecer algunos aspectos a nivel cardiovascular que nosotros como cardiólogos conocemos bastante, ¿sí? Y es sobre lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Vamos a conversar un poco sobre lo que es el remodelado patológico, sobre la fibrosis miocárdica, sobre la elevación de troponina, la aparición de fibrilación auricular, la aterosclerosis coronaria, y si todos estos factores asociados a la actividad física intensa se asocian a incremento de la mortalidad o no. Todos sabemos que la actividad física regular, en como mínimo 4 semanas de implementada, genera
cambios ya sea eléctricos, estructurales o funcionales en el corazón, al cual todos conocemos corazón de atleta, sea grande el corazón, no solamente los ventrículos, sino las aurículas. Hay bradicardia sinusal, hay inversión de ondas T en algunos segmentos, sobre todo en pacientes afroamericanos, y hay algunas alteraciones funcionales que nosotros debemos como cardiólogos conocer muy bien y sobre todo diferenciar de algunas otras miocardiopatías que muchas veces tienen características muy similares a los cambios fisiológicos comentados previamente. Y esto es de vital relevancia. ¿Por qué? Porque las personas que realizan actividad física y que tienen alguna de estas cardiopatías subyacentes y nosotros no la diagnosticamos, ahí sí estamos en un problema porque lo estamos exponiendo a un riesgo de sufrir algún episodio de muerte súbita que podría ser claramente evitado si nosotros hiciéramos un diagnóstico acertado. Por eso es muy importante conocer las características del remodelado fisiológico del patológico. ¿Qué sucede cuando uno realiza actividad física con el ventrículo izquierdo? Este es un metaanálisis de 23 estudios, son poca cantidad de pacientes, pero ellos analizaron la fracción de eyección posterior al ejercicio físico y fíjense que hubo una caída de la fracción de eyección de hasta el 5%, pero solamente en aquellos pacientes que no están entrenados, no tienen un entrenamiento regular, o aquellos que realizan o ultramaratones o actividades físicas extremadamente largas como Ironman podrían ser. Por lo tanto, la disfunción existe ventricular izquierda y suele ser transitoria y en general no sucede en los que tienen un entrenamiento moderado y regularmente realizado, ¿no? ¿Qué sucede con el ventrículo derecho? Este es un estudio también pequeño, pero muy interesante, en el cual ellos evaluaron la función ventricular a nivel basal, post carrera y una semana posterior. Y fíjense que hay repercusiones, hay dilatación y caída en la fracción de eyección del ventrículo derecho. Esto es algo bastante frecuente en cualquier tipo de actividad física que uno implemente. Y también estos cambios son transitorios. Sin embargo, hay algunas hipótesis postuladas por algunos autores que están investigando mucho sobre este tema, en el cual ellos postulan que si bien la injuria ventricular derecha puede ser, es reversible, cuando uno realiza estas actividades de manera sistemática y en atletas que están sobreentrenados, esto podría transformarse en algo crónico y que ya no sería algo reversible. Y ellos postulan que podría haber una miocardiopatía ritmogénica de ventrículo derecho, algo sumamente hipotético, pero me parece interesante el concepto, por eso lo traigo a colación. ¿Qué sucede con la fibrosis miocárdica? Cuando se estudia animales sometidos, en este caso ratas, sometidas a actividad física regular durante al menos 16 semanas y se las compara con ratas sedentarias o que no realizan esta dosis de actividad física, se encontró a nivel estructural los mismos cambios mencionados previamente: dilatación de cavidades tanto ventriculares como auriculares, al igual que algo de disfunción diastólica. Y fíjense que a estas ratas les realizaron estudio electrofisiológico y comparada con las ratas sedentarias desencadenaron un amplio porcentaje con sobreestímulos, arritmia ventricular, y cuando les realizaron algunas de ellas autopsias pudieron encontrar que hay depósitos de colágeno ya sea en ventrículo derecho como en ambas aurículas. Y algunos de estos cambios han sido reversibles con el pasar del tiempo y con el cese de la actividad física. Pero ¿qué sucede en humanos? En humanos esto lo vemos. Lo más frecuente de ver en atletas de alto rendimiento, en resonancia magnética sobre todo, que es de donde nosotros podemos pesquisar de manera no invasiva la fibrosis miocárdica, lo más frecuente de ver es la fibrosis de los puntos de inserción del ventrículo derecho. Esto se suele ver en atletas debido a la tensión por la sobrecarga de volumen a la cual está sometido el ventrículo derecho por la actividad repetitiva, la actividad física. Esto en general tiene un buen pronóstico, a diferencia de cuando uno encuentra fibrosis que se encuentra con menor relevancia subendocárdica. Esto puede deberse en general a atletas que tienen más edad, que sufren de factores de riesgo en los cuales puede haber algún desbalance entre la actividad física y entre la oferta y demanda miocárdica, y esto pudiera llegar a generar algún daño subendocárdico. Lo mismo que la fibrosis subepicárdica y medio ventricular, que podría estar asociada a algunos fenómenos de miocarditis en algunos atletas, pero es bastante infrecuente. Lo más frecuente de encontrar en atletas es la
fibrosis en los puntos de inserción del ventrículo derecho entre un 10 a un 17% de atletas de altísima intensidad, pero esto no tiene ningún valor pronóstico. Con respecto a la troponina, si uno dosa en atletas y en carreras, como se ha hecho en maratonistas, por ejemplo, en este estudio, vamos a encontrar un porcentaje elevado de troponina posterior a la carrera. Y esto es algo llamativo porque todos sabemos que la elevación de troponina está asociado a peor pronóstico en los pacientes no atletas. Con lo cual esto nos llama la atención y a muchos investigadores los ha alarmado y ha sido motivo de investigación. En general, la elevación de troponina suele suceder hasta 6 horas posterior a la realización, a la finalización del ejercicio físico. Y hay varios factores que pueden estar implicados. Son todos factores teóricos postulados por diferentes autores, pero lo que sí se sabe que está asociado a la elevación de troponina es la duración de la actividad física y la intensidad. Estos dos factores se asocian directamente con la elevación de troponina en los atletas. ¿Y cuáles son los posibles mecanismos propuestos? A nivel cardíaco puede haber una permeabilidad de los cardiomiocitos. Esto se ve en diferentes situaciones de estrés, como pueden ser la isquemia, la injuria miocárdica por diversos motivos, también algunas situaciones inflamatorias, y también se puede ver en el ejercicio donde hay mayor permeabilidad de la membrana celular, lo cual podría permitir el pasaje al intersticio de la troponina. También se ha postulado el recambio de cardiomiocitos. A mayor actividad física se puede ver y evidenciar mayor recambio de cardiomiocito, y esto puede evidenciar alguna liberación de troponina y podría estar influenciando lo que encontramos a nivel de estos biomarcadores. La apoptosis es algo que tiene diferentes, que es otro de los mecanismos propuestos, no queda tampoco claro, no hay muchos estudios de investigación al respecto, pero la apoptosis es un proceso celular que sucede en los cardiomiocitos. Cuando uno realiza actividad física aguda, a nivel agudo, la apoptosis se puede incrementar y esto podría llegar a evidenciar alguna elevación de troponina, pero no así cuando hay ejercicio regular. El grado de apoptosis disminuye y allí podríamos ver menor probabilidad de asociación a elevación de troponina. Y con respecto a la necrosis celular asociada al ejercicio, no ha sido demostrado, ha sido propuesto por muchos autores. Este es uno de los autores más importantes que ha investigado el ejercicio y el impacto cardiovascular, pero la necrosis no ha sido, ya que con los métodos no invasivos que tenemos, que es la resonancia magnética, como vimos previamente, no es algo que se vea de manera sistemática. Hay algunos otros factores extracardíacos que podrían influenciar la elevación de troponina, como podría ser la hemoconcentración a nivel intravascular debido a la depresión de volumen por el ejercicio físico intenso, pero esto rápidamente se estabiliza con la hidratación posterior a la actividad física y el nivel de depresión que justifica una elevación significativa de troponina es bastante pequeño. Lo mismo que la reducción en la función renal, que podría estar asociada a una disminución en el clearance de troponina, pero también la caída de la función y el deterioro de la función renal secundario a ejercicio físico es bastante pequeño y en un grado muy bajo como para justificar la elevación de troponina. Y también la reactividad cruzada asociada a la elevación de troponina del músculo estriado, que también, como son diferentes tipos de troponina y la elevación, y hoy disponemos con troponinas ultrasensibles, es poco probable que esto tenga alguna implicancia. Con lo cual, la troponina se eleva. Yo creo que hay múltiples mecanismos que están asociados a su elevación, pero no hay algo claro hasta el día de la fecha. La fibrilación auricular es algo que ha sido estudiado y ha sido demostrado. La mayoría de los atletas, como en este metaanálisis, que realizan actividad física regular, tienen 5 veces mayor probabilidad de realizar actividad física. Y esto se ha visto en muchos estudios observacionales y metaanálisis que
sucede de manera significativa en pacientes que son menores a 50 años y el género tiene que ver. No sabemos bien si es por algún motivo hormonal, pero cuando uno intensifica la actividad física, el riesgo de fibrilación auricular aumenta a más de 3 veces en los hombres, mientras que en las mujeres, mientras más ejercicio físico, se ha visto que hay menor probabilidad de desarrollar fibrilación auricular. ¿Cuáles son los mecanismos propuestos? Los que claramente están demostrados que se asocia a esta entidad son los cambios estructurales, ya sea la fibrosis auricular o el agrandamiento de la misma, asociado al incremento del tono vagal, que ya todos sabemos que puede ser uno de los mecanismos gatillantes de esta arritmia. Con lo cual, el riesgo de fibrilación auricular aumenta en el ejercicio físico intenso y es mucho más prevalente en pacientes menores a 50 años y en hombres, no así en mujeres de mayor edad. La aterosclerosis coronaria se ha estudiado en atletas en comparación con pacientes no atletas. Este es un estudio en el cual se compararon 150 atletas con 92 controles. Fíjense la cantidad de horas semanales entre uno y otros que realizaban ejercicio. Pacientes eran de bajo riesgo para enfermedad cardiovascular y tenían una mediana de entrenamiento de 31 años. O sea, eran pacientes que estaban crónicamente muy bien entrenados. ¿Y qué es lo que se encontró? Que el calcio coronario fue mayor en aquellos pacientes atletas versus los controles, sobre todo en hombres. Lo mismo que la cantidad de placas coronarias encontradas fueron mayor en aquellos que realizaban actividad física de mucha intensidad. Si ustedes se fijan las características de la placa, los atletas tenían placas de características más calcificadas en comparación con aquellos que no realizaban, que eran los controles que no realizaban actividad física. Esto es un dato muy importante a tener en cuenta. Y la intensidad de la actividad física también es importante. Este es un estudio también de 280 pacientes, también con mucho ejercicio de mucho tiempo, y se compararon las dosis de ejercicio con el calcio y la presencia de calcio coronario, y ellos encontraron que los que realizaban más de 2000 MET por minuto por semana tenían 3 veces mayor riesgo de tener calcio coronario que aquellos que realizaban menos de 1000 METs por minutos por semana. Los mecanismos implicados también son múltiples. Pueden ser mecanismos metabólicos y hormonales, bien digo. Puede haber alteraciones hemodinámicas a nivel de los vasos, lo mismo que la dieta de cada uno de los pacientes probablemente influya en esto, y por supuesto los factores genéticos también. Pero al igual que mucho de lo que hemos conversado previamente, son todas teorías, no hay un mecanismo único, y probablemente todos estos tengan un rol en la participación y la presencia de los calcio coronarios. Y por último vamos a hablar de mortalidad, que es lo que más nos interesa. Si nosotros pensamos, y lo que charlamos previamente es que si hacemos actividad física intensa tendremos dilatación ventricular, caída de la fracción de eyección, realce tardío en la resonancia, elevación de troponina, mayor presencia de fibrilación auricular y aumento del calcio coronario. Estos son todos los predictores que nosotros evaluamos habitualmente en un paciente no atleta como predictores de mala evolución a largo plazo. Entonces, deberíamos inferir que la mortalidad en estos pacientes, en los atletas, debería aumentarse. Sin embargo, cuando uno analiza la tasa de mortalidad de muerte súbita en atletas, fíjense que pacientes que tienen un corazón sano es muy baja. La mayoría están asociados a cardiopatías estructurales. Tengamos en cuenta que estos son atletas, una cohorte de pacientes jóvenes, sanos, con pocos factores de riesgo. Pero fíjense que lo que predomina son las cardiopatías estructurales y no así pacientes con corazón sano como vimos previamente. Por lo tanto, se ha evaluado en diferentes estudios como este es un estudio taiwanés de más de 400.000 pacientes, los cuales ellos trataron de ver si la dosis de actividad física tenía alguna alteración en
en la reducción de la mortalidad. ¿Y qué es lo que encontraron? Que ya sea la actividad física intensa como la moderada o la de actividad, la de intensidad baja, había un beneficio en términos de mortalidad cardiovascular a lo largo de los años. Ellos lo siguieron durante 14 años, pero fíjense que en la línea superior, la actividad física intensa, la mortalidad, si bien hay una reducción, este beneficio se comienza a aplanar a mayor dosis y mayor intensidad de actividad física. Lo mismo que hicieron con este metaanálisis de más de 600.000 pacientes, pacientes de una promedio de edad de 60 años, en los cuales ellos trataron de ver qué riesgo de muerte había en relación a la indicación y las recomendaciones por las guías en la realización de actividad física. Y ellos encontraron que cuando uno incrementaba las recomendaciones en tiempo y en intensidad de actividad física recomendada por las guías internacionales, había mayor beneficio en la mortalidad. El máximo beneficio se veía cuando esto se superaba en 3 a 5 veces, pero cuando aquellos pacientes que realizaban más de 10 veces actividad física de la recomendada por las guías, también hubo reducción de la mortalidad, pero el beneficio ya empezaba a disminuir, y ahí se empieza a ver una curva en J invertida, podríamos llamar. Me pareció otro estudio interesante, diferente. Este es una cohorte prospectiva del estudio PURE. Este es uno de los pocos estudios prospectivos que se han evaluado, de más de 130.000 pacientes, que lo interesante es que ellos evaluaron, y que a nosotros nos tiene que interesar como latinos, algunas regiones de América Latina, como son Argentina, Brasil, Colombia y Chile. Y ellos encontraron que independientemente de la dosis y la intensidad de la actividad física, la mortalidad se reducía y la probabilidad de enfermedad cardiovascular también. Obviamente que a mayor intensidad este beneficio comenzaba a aplanarse, lo que hemos visto con las publicaciones previas. Y esto también es independiente. El estudio PURE analiza siempre si, si hay impacto socioeconómico, a nivel socioeconómico de la región, en términos de los puntos finales que ellos evalúan. Y si ustedes ven aquí, ya sea en países de altos ingresos como de bajos ingresos, el beneficio del ejercicio físico es independiente de ello. Con respecto a la troponina, y algún pronóstico que pudiera ingerir la elevación de troponina en estos pacientes, hay 3 estudios que evaluaron esto. El estudio, uno de los más grandes, es este danés, de más de 700 adultos mayores, en los cuales ellos lo siguieron a 3,6 años de seguimiento y dosaron la troponina inmediatamente después de terminar la carrera. Eran carreras de caminata, no eran runners los que evaluaron, y lo siguieron a 3,6 años de seguimiento, y fíjense que ellos encontraron que la elevación de troponina fue un predictor independiente de muerte y de eventos cardiovasculares, principalmente a expensas de este último. Sin embargo, hay que resaltar que esta población estudiada era una población más añosa, de 61 años de edad, y fíjense que un 26% de ellos tenía factores de riesgo cardiovasculares y casi un 15% tenían enfermedad cardiovascular documentada. Por lo tanto, esto es un punto a tener en cuenta y es un dato no menor. A diferencia de este otro estudio, de 74 maratonistas que corrían carreras regularmente de 42 kilómetros, y fíjense que solamente un 12% eran hipertensos y no había antecedentes de enfermedad cardiovascular en ninguno de estos atletas. Ellos encontraron también inmediatamente posterior a la carrera que un 36% de ellos presentaban elevación de troponina, y a 6,2 años de seguimiento no hubo mayor tasa de eventos coronarios con respecto a aquellos que no habían tenido elevación de troponina. Y si nos vamos a este otro grupo, a este otro estudio de 1.000 ciclistas más jóvenes aún y prácticamente sin factor de riesgo y sin enfermedad cardiovascular, fíjense que a las 3 horas post ejercicio, un 82% de los pacientes tenían elevación de troponina, de troponina I y un 92% de troponina T. Y fíjense que a 5 años de seguimiento, la troponina no se asoció a incremento en el riesgo de eventos adversos.
Por lo tanto, podemos inferir que la troponina podría tener un impacto en el pronóstico, pero en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo o tienen enfermedad cardiovascular documentada, y no así en aquellos pacientes jóvenes y sin factores de riesgo cardiovascular. Con respecto al calcio coronario, algo que hoy en día se habla mucho sobre el calcio coronario y su relación con la tasa de eventos cardiovasculares a largo plazo. Fíjense que en este estudio de más de 21.000 pacientes atletas, a los cuales se estudió el calcio coronario en función de la intensidad de la actividad física, a mayor actividad física, como vimos previamente, hay mayor probabilidad de tener calcio coronario, pero fíjense que a medida que aumentamos la intensidad física, la probabilidad de mortalidad disminuye, a la inversa de lo que pensaríamos en cualquier paciente que presenta incremento del calcio coronario. Este es otro estudio que me pareció interesante también, de más de 8.000 pacientes, en los cuales ellos encontraron que eh, cada MET de intensidad de actividad física regular en pacientes que ya lleven o 5, o 15, o 25 años de actividad física, independientemente del calcio coronario que se encuentre, la reducción en la mortalidad total existe, ya sea con bajo score de calcio o con alto score de calcio. Por lo tanto, podemos decir que la actividad física intensa reduce el beneficio sobre la muerte cardiovascular. Habría una curva en J invertida. ¿Qué quiere decir esto? Que el beneficio a mayor intensidad de actividad física disminuye, pero sigue existiendo. Y el calcio coronario y la elevación de troponina no parecen ser predictores pronósticos en pacientes atletas. Por lo tanto, ya para ir finalizando, podemos pensar que si todo lo que hemos encontrado en estos atletas no son predictores pronósticos, ¿por qué? ¿Por qué en este grupo de pacientes que hacen actividad física, que encontramos todos estos hallazgos, ya sea estructurales como metabólicos o en laboratorios o arrítmicos, no se asocian a predictor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace diferente a la actividad física con respecto a los pacientes que no la realizan? Bueno, no hay una respuesta clara, no hay una respuesta concreta para esto. Creo que esto es lo interesante de todo con respecto a la actividad física, que hay mucho todavía por investigar, hay muchas cosas que no sabemos, pero hay muchas teorías. Y esta es un paper que se publicó hace aproximadamente una semana, en los cuales los autores, ¿qué postulan? Postulan que cada dosis de actividad física aguda genera cambios, ya sea a nivel cerebral, como el sistema cardiovascular, como el sistema neuroendocrino, inflamatorio o metabólico, cambios similares a el envejecimiento en todos estos órganos. Si ustedes se fijan en cada uno de los órganos, los cambios que generan el ejercicio agudo es similar. ¿Y qué es lo que proponen y lo que tienen como hipótesis estos autores? Es que la actividad física regular, cada una de las sesiones que vamos realizando va generando pequeñas dosis de envejecimiento a nivel orgánico en todo el organismo, que va generando que nuestro organismo tenga fenómenos adaptativos, y que a la larga esto nos permita que nuestro organismo esté más adaptado al envejecimiento que va a venir a lo largo de los años y pueda atenuar la aparición de enfermedades crónicas. Y esta podría ser una de las teorías por las cuales, si bien encontramos todo lo que hemos visto y hemos charlado previamente, la mortalidad no se incrementa a lo largo del tiempo y tengamos mejor pronóstico. Como conclusiones, podemos decir que el ejercicio físico continúa siendo la mejor estrategia en prevención cardiovascular. Existen ya sea disfunción y dilatación de ventrículo izquierdo y de ventrículo derecho, en general es transitoria, pero cuando uno lo realiza de manera regular, estos cambios pueden perdurar en el tiempo. El ejercicio intenso incrementa el riesgo de fibrilación auricular, sobre todo en hombres y jóvenes, y se asocia a incremento de placas coronarias principalmente calcificadas.
También hay elevación de la concentración de troponina en un porcentaje importante de los atletas. Y con respecto a la mortalidad, ya sea total como cardiovascular, existe una curva en J invertida. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor intensidad del ejercicio físico, el beneficio disminuye en términos de mortalidad, pero sigue existiendo. Eh, y, y aún así, de lo que charlamos, el ejercicio persiste. Muchas gracias a todos y a pesar de todo lo que hemos discutido previamente, creo que el concepto tiene que ser que hagamos actividad física y no dudemos en recomendarlo a nuestros pacientes. Muchas gracias. Doctor Gonzalo, muchísimas gracias por su excelente conferencia, muy ilustrativa. Quiero empezar con una pregunta, doctor, y es, según lo que usted nos mostró en las atletas, las tasas de muerte súbita, que aparte que son muy inusuales, recientemente revisábamos unas tasas aproximadas de 0,4 y 0,9 para mujeres y hombres respectivamente por cada 100.000 personas. Y como vimos, como acabamos de ver, son por causas que usualmente revelan cardiomiopatías o canalopatías secundarias. ¿Esto debería de alguna manera, doctor, hacernos que se reformule el screening o el tamizaje de las personas que van a hacer un ejercicio de endurance o de una alta intensidad? Sí, 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 sin lugar a dudas. Mira, el screening cardiovascular que hay que realizar en los atletas es un tema un poco controvertido debido a la evidencia. Cuando uno ve lo que charlamos previamente y lo que vos comentas con respecto a la mortalidad asociada a cardiomiopatía, claramente los atletas, la principal causa de muerte súbita en ellos es la presencia de cardiopatías no diagnosticadas o de anomalías coronarias. Pero cuando uno analiza el impacto que tiene el screening cardiovascular, en términos de evidencia estoy hablando, hay mucha controversia con respecto a eso. Yo estoy absolutamente convencido y soy alguien que a mis pacientes, atletas y no atletas, les realizo screening cardiovascular, pero la evidencia no es tan contundente. Hay divergencia inclusive en la escuela italiana y en la escuela norteamericana, hasta inclusive en la realización de un electrocardiograma. Pero yo creo que es de fundamental importancia realizar, sobre todo a los pacientes jóvenes, un electrocardiograma, aunque sea una vez en la vida realizar un ecocardiograma, chequear bien que no haya ninguna cardiopatía estructural. Obviamente la realización del electrocardiograma es importante, un examen clínico, interrogatorio sobre antecedentes familiares también es muy importante. Y por supuesto que en los atletas, esto hablo de la población general, y en los atletas de alto rendimiento deben tener absolutamente un análisis exhaustivo a todo nivel cardiovascular. Ya tenemos varios casos, como, no sé, podemos mencionar el Kun Agüero, Eriksen, el jugador, creo que es de Dinamarca, en los cuales, si bien han sido pacientes que son atletas profesionales y que han sido escrineados muy exhaustivamente, aún así pueden aparecer eh, algunos eventos cardiovasculares, con lo cual debemos ser exhaustivos, pero saber que estas cosas pueden suceder, ¿sí? Pero estoy de acuerdo que debemos claramente escrinear a los atletas de alto rendimiento, ¿no? Perfecto, doctor, muchas gracias. Tengo otra pregunta acá en el chat de nuestro fellow de Hemodinamia. Pregunta si hay relación en el consumo de bebidas energéticas y cafeína y alguna relación con la dosis para mejorar la capacidad de ejercicio y el riesgo de arritmias o muerte cardiovascular. Eh, Mira, siempre que hay consumo de bebidas energéticas, la ingesta excesiva de cafeína, eso nos va a exponer a un riesgo mayor de tener sobre todo arritmias. No he leído puntualmente sobre bebidas energéticas, la verdad que que les pueda dar una respuesta concreta, no he leído, pero cuando uno extrapola esto
a otras bebidas, como pueden ser, no sé, el consumo excesivo de café o el consumo excesivo de alcohol, siempre puede estar asociado a un incremento de algunos eventos. Pero no le puedo dar una respuesta concreta porque no lo he leído específicamente. Leo bastante, reviso bastante la evidencia que se publica y no he leído nada al respecto, al menos Gracias, recientemente. profe. Además es un área en continuo crecimiento, ¿no? Seguramente tengamos más evidencia prontamente. Hay otra Sí, sí, pregunta, profesor, de uno de nuestros cardiólogos egresados, el doctor Milton René Ayala, pregunta, ¿el calcio coronario ayuda a la indicación de estatina? ¿Cómo proceder con esa premisa con un paciente deportista que le hacen calcio coronario y es el único factor relevante encontrado? es una buena pregunta y es una pregunta que nos hacemos todos. Yo creo que el calcio coronario en pacientes jóvenes, atletas sin factores de riesgo, eh, que es lo que revisamos recientemente, es una cosa. Yo creo que ahí no hay una evidencia, no hay una respuesta que podamos dar concreta a eso. Yo en lo personal creo que no indicaría eh, estatinas basado en eso en un paciente que no tenga dislipemia, ¿no? Obviamente, hablamos de pacientes jóvenes, sanos, sin ningún tipo de factor de riesgo. Creo que el encontrar calcio coronario aislado no me justificaría para indicarle estatina. Ahora, en un paciente que realiza mucha actividad física, que es hipertenso, que es tabaquista y en el cual encontramos calcio coronario, creo que ahí es otro el escenario y probablemente ahí eh, la indicación de estatinas pudiera llegar a tener un lugar, pero esto es una opinión personal y no basado en ningún tipo de evidencia porque no la existe. Y todo lo que hemos hablado previamente y lo que hemos expuesto en su mayoría son estudios observacionales, no hay estudios aleatorizados, prospectivos, casi ninguno, con lo cual hay mucha asociación en cada uno de lo expuesto previamente, pero es difícil encontrar una relación directa, una causalidad. ¿Sí? Esto lo quiero dejar en claro para que no quiero que esto se tome como una verdad absoluta, porque, como sabemos, no lo es. ¿Sí? Calcio alto, pero no tener mayor regresión cardiovascular para hacer. Sí, de acuerdo, doctor. Además que estos pues son pacientes que se salen mucho de los grandes estudios poblacionales que nos hacen concebir el calcio coronario como un predictor muy importante del riesgo aterosclerótico. Pensaría, por ejemplo, uno podría decir cuántos de estos pacientes con este perfil estaban en el PESA, por ejemplo, y seguramente muy pocos son. Es definitivamente un escenario muy atípico. Así es, así es. Sí, sí, creo que debemos tener en cuenta, por ejemplo, si uno ve lo que mostré sobre el pronóstico que puede dar la elevación de troponina postcarrera, en el estudio en donde había pacientes más añosos, con enfermedad cardiovascular en un 14% y factores de riesgo en un 25%, esos pacientes, la elevación de troponina fue un predictor a 3,6 años. En cambio, los otros dos estudios en maratonistas y en ciclistas, prácticamente sin factor de riesgo y sin enfermedad cardiovascular, la troponina ahí no tuvo ningún impacto pronóstico, con lo cual es importante saber y analizar individualmente cada uno de los pacientes en los cuales vamos a analizar cuando uno esté enfrente de un paciente en consultorio, ¿no? Es muy diferente a los atletas jóvenes, sanos, que las personas que son atletas, pero que no son jóvenes y que tienen factores de riesgo. Creo que tenemos que diferenciar esos dos grupos de pacientes en la estrategia que pudiéramos llegar a implementar. De acuerdo, doctor. Freddy Polanía pidió el micrófono, lo tiene habilitado, Freddy, y a continuación el doctor Rostenio. Ya Muy bien. puedes hablar, Freddy. Freddy, bueno, mientras Freddy nos participa, el profesor Juan Senior, coordinador de nuestro programa, pide la palabra. Ya tiene el micrófono habilitado, profe. Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la conferencia. Okay. Como siempre, una excelente revisión sobre el tema. Yo tengo dos dudas, aunque sé que no fue el eje central de la revisión del tema, porque era más hacia prevención primaria y ejercicio y la intensidad de la actividad física.
¿qué conocemos sobre el ejercicio y la intensidad de la actividad en pacientes que tienen ya enfermedad cardiovascular? Especialmente en dos escenarios, en los pacientes con enfermedad coronaria, que es lo que nosotros más vemos, y en pacientes con falla cardíaca o con disfunción ventricular izquierda. ¿Tenemos alguna evidencia al respecto del tipo de actividad, de la intensidad de la actividad en ese escenario, en ese grupo de pacientes? Doctor, un gusto, doctor Senior. Bueno, nos conocemos mucho por Twitter y bueno, muchas gracias. Le quiero agradecer por la invitación y por tenerme en cuenta para charlar sobre este tema. Con respecto a su pregunta, en pacientes con enfermedad coronaria, las recomendaciones actuales son que en pacientes sin enfermedad coronaria residual y sin disfunción ventricular importante, no habría una restricción en la intensidad de la actividad física, inclusive los pacientes podrían realizar actividad física intensa o participar en competencias deportivas de alto rendimiento. Sin embargo, me ha pasado en la práctica en pacientes míos que he respetado esa recomendación y haciendo actividad física muy intensa, el paciente tuvo un evento coronario, desafortunadamente, y desde ahí es que en lo personal en pacientes que han tenido eventos cardiovasculares o que tienen enfermedad coronaria, les recomiendo realizar actividad física a todos, sin lugar a dudas, pero con respecto a la intensidad, al alto rendimiento, trato de ser más cautelosos, pero esto es algo personal, por esto que me ha sucedido y que la verdad que a mí me dejó... me dejó un poco no sé, temeroso, por así llamarlo. Pero desde el punto de vista de la recomendación, si no hay enfermedad coronaria residual y sobre todo si hay función ventricular conservada, no habría una restricción para realizar actividad física. Y con respecto a los pacientes con insuficiencia cardíaca, esto va a depender de cada paciente individual. La actividad física absolutamente está demostrado en cualquier escenario de prevención secundaria que es mucho más beneficiosa que en prevención primaria inclusive. ¿Sí? A mayor enfermedad cardiovascular, el ejercicio físico es más beneficioso. No pensemos el ejercicio físico en términos de algo muy intenso. Como vimos previamente, las recomendaciones es ya el caminar regularmente, o el hacer bicicleta a una baja velocidad, ya eso con 10 minutos, 15 al día, ya se ve un beneficio claro y sobre todo en pacientes con cardiopatía estructural. Con respecto a insuficiencia cardíaca, justo ayer se publicó un paper en el cual se postula, no lo pude leer, se fue publicado en JACC, en el cual ellos postulan que la inactividad física podría ser inclusive a un predictor de la aparición eh, y la aparición, bien digo, de insuficiencia cardíaca y de falla cardíaca, ya sea sobre todo con fracción de eyección preservada. Yo creo que según la capacidad funcional que tengan los pacientes con insuficiencia cardíaca es la recomendación de la intensidad que tenemos que darle a nuestros pacientes, y recordemos que existe la rehabilitación cardiovascular, que eso siempre nos va a dar más seguridad, le va a dar más seguridad al paciente y lo va a tener más controlado para poder realizar una actividad física en una dosis más precisa, ¿no? No sé si he podido responderlo, doctor Senior, a su inquietud. Sí, señor, perfectamente. No, antes nosotros te agradecemos por participar y por compartir estos conocimientos que tienen el tema con nuestra comunidad académica. Una última pregunta para no tomarme la palabra y permitir que más colegas participen. ¿Usted recomendaría en este grupo de pacientes utilizar algún dispositivo de monitoreo, cuentapasos o de frecuencia cardíaca para medir el nivel de actividad física, o solamente les daríamos recomendaciones con el programa de rehabilitación cardiovascular? Yo creo que sí, no como una indicación imprescindible, porque obviamente hay una limitante económica. Creo que ayuda si los pacientes tienen la posibilidad de poder contar con algún dispositivo que le permita ver la frecuencia cardíaca a la cual alcanzan, la cantidad y la dosis
ejercicio que realiza, me parece que eso nos sirve y es interesante, y obviamente que si hay dispositivos que nos permiten ver si el paciente va a presentar arritmia, obviamente que eso siempre yo lo recomiendo, sobre todo en prevención secundaria, ¿no? Pero creo que si, como es algo que económicamente no está al alcance de todos, me parece que no es imprescindible, no es algo que el paciente deba realizar realizar actividad física sí o sí con alguno de los dispositivos. ¿Sí? Muchas gracias, perfecto. Doctor, De nada, uno doctor. de nuestros profesores, el doctor Domingo Caraballo, que tiene amplia experiencia en tema de rehabilitación cardiovascular, tiene la palabra, tiene el micrófono, profe Domingo. Buenos días, doctor Gonzalo Pérez. Muchísimas Buenos gracias días. por su excelente conferencia, muy agradable y muy ilustrativa. Yo le quería preguntar, profesor, si Muchas usted gracias. de rutina en sus pacientes para hacer la prescripción del ejercicio, usted utiliza la prueba de esfuerzo electrocardiográfica para tener más seguridad, siendo que el ejercicio puede ser bueno, como lo ha dicho usted bien claro, pero tiene su riesgo de acuerdo a la edad, a la intensidad del ejercicio y a la presencia de pronto hasta oculta o manifiesta de enfermedad coronaria que tenga el paciente. O sea, son tres factores grandes que uno puede tener, aparte de los factores de riesgo. Entonces, mi pregunta es si usted, de rutina, para prescribir adecuadamente un ejercicio, darle seguridad a sus pacientes de que hagan, obtengan beneficios, pero que no pongan en peligro su vida, usted utiliza la prueba de esfuerzo electrocardiográfico. Es una buena pregunta, doctor. Creo que similar a una de las primeras preguntas, creo que aquí yo la utilizo, yo le recomiendo a mis pacientes, pero eh, hay ahí una contradicción con la evidencia y con lo que al menos yo realizo, y creo que muchos cardiólogos realizamos. La evidencia, los italianos han encontrado que realizar pruebas ergométricas y sobre todo electrocardiograma, ellos han demostrado que pueden prevenir la aparición de evento y le ha sido costo efectivo. Sin embargo, los americanos, inclusive ni la realización de un electrocardiograma consideran si el paciente no tiene antecedentes cardiovasculares, no lo han visto costo efectivo, no quiero que se malinterprete, ellos no lo han visto costo efectivo desde el punto de vista poblacional. Ahora, yo en lo personal lo realizo en todos mis pacientes, previo a realizar actividad física, les realizo un test de esfuerzo. eh, por dos cosas. Por una, es porque creo que si bien no ha demostrado la evidencia nada, con que a un solo paciente, creo, en la vida como médico, esto es algo también personal, yo creo que si a un solo paciente que yo le indique en toda mi carrera médico le diagnostico una cardiopatía estructural que lo pudiera llegar a exponer a un riesgo de muerte súbita, ya me parece que eso para mí ya vale la pena. Si bien no es costo efectivo, vuelvo a repetir, porque sería una cantidad de estudios en los cuales pacientes probablemente no tengan ninguna cardiopatía. Y también lo realizo, al menos en Argentina, no sé cómo será en Colombia, pero eh, el, la persecución y la mala praxis en medicina aquí en Argentina está muy... está de moda, podríamos decirlo. Y en la mayoría de los pacientes o de la comunidad está ese arraigado que hay que realizar sí o sí un test de actividad física en todo. Yo creo que no hay que realizarlo en todo. Por ejemplo, un paciente de 20 años sin enfermedad de ningún tipo, sin ninguna cardiopatía, yo le hago un ecocardiograma para evaluar que efectivamente no haya ninguna cardiopatía, pero creo que ahí una prueba de esfuerzo tal vez no sea estrictamente necesario. Sin embargo, yo se las realizo a todos, en parte porque ha pasado aquí que ha habido casos de muerte súbita, y en pacientes controlados y todo, pero el nivel mediático que alcanza esto y se empieza a buscar culpables y esto es algo más extramédico, pero es otro de los motivos por los cuales yo en lo personal lo realizo. Muchísimas gracias, profesor. De todas maneras, yo también comparto su opinión, porque yo creo que el ejercicio, cuando se hace bien hecho, puede darnos mucho beneficio. Y la prueba de esfuerzo es una herramienta
muy económica, al alcance de todas las partes, muchos centros de todo el mundo, y eso nos puede permitir también evaluar la capacidad funcional del paciente y detectar si hay presencia o no de algún problema oculto, o si el paciente tiene enfermedad coronaria, hacer una prescripción adecuada del ejercicio para que tenga una buena rehabilitación cardíaca. Absolutamente, doctor, absolutamente. También lo mismo vale, creo que es diferente en las poblaciones que yo mencionaba previamente. Alguien de 20 años que realiza actividad física deportiva regular, no es lo mismo que una persona de 60 años que viene al consultorio, que hace actividad física, pero que es hipertenso, dislipidemia. En ese paciente creo que no hay ninguna duda que hay que realizarlo. A veces, en los pacientes más jóvenes, sanos, es en donde uno, creo que ahí existe un poco más de dudas o donde la evidencia no es tan categórica, pero yo independientemente de eso también lo realizo. Doctor, le voy a hacer una pregunta un poco provocadora de parte del profesor Carlos José Jaramillo. Si un joven pide opinión sobre la opción de dedicarse a actividad física intensa tipo Ironman, etcétera, con la evidencia existente, ¿sería nuestra obligación desestimularlo o proponerle mantenerse en actividad de alto nivel pero no extrema? ¿Qué opina usted, doctor? Yo creo que yo estimulo la actividad física y soy bastante si pudiera hacer actividad física todos los días para mí, creo que no lo desaconsejaría. Creo que le explicaría estos hallazgos que uno puede encontrar, pero como bien yo les mencioné en la charla, el beneficio en términos de mortalidad a largo plazo existe con cualquier tipo de intensidad. Esto puedo disentir y con muchos otros colegas en los cuales ellos no recomiendan la actividad física como el Ironman o las ultramaratones, pero yo creo que al menos yo no la desaconsejo. Siempre en pacientes jóvenes, ¿no? Tengo algunos pacientes más añosos, en ellos sí soy más cauteloso, pero sobre todo por lo visto previamente que en pacientes donde uno tiene factores de riesgo, tienen más pretest para tener enfermedad coronaria o algún tipo de cardiopatía estructural, ese tipo de actividad física puede llegar a ser riesgoso. Pero creo que hay que conversarlo con el paciente y el paciente también tiene que tener poder de decisión con respecto a esto. No lo prohibiría. ¿Sí? Hemos tenido una sesión de discusión muy nutrida, doctor. Si tiene tiempo para dos últimas preguntas. La primera de parte del doctor ¿Cómo no? Narváez sería, en la evaluación del atleta, ¿cuáles son las banderas rojas que podrían predecir desenlaces adversos? Bueno, obviamente que cualquier atleta en donde nosotros encontremos algún tipo de cardiopatía, como las que yo les mencioné previamente, alguna cardiopatía estructural que muchas veces pueden simular y es difícil de discernir del corazón de atleta, creo que esa tiene que ser una bandera roja y es algo en lo que un atleta de alto rendimiento debemos buscar y pesquisar con mucho detenimiento. Obviamente que lo mismo que los antecedentes heredofamiliares deben hacernos prestar atención y hacer un análisis mucho más exhaustivo de estos pacientes, porque si bien puede haber un corazón absolutamente sano, existe, no sé, hay algunos patrones, ya sea inclusive hasta de QT largo, por ejemplo, congénito, hay algunos patrones no me sale ahora esta enfermedad, en los cuales miocardiopatía hipertróficas, hay algunos fenotipos que cursan sin una cardiopatía estructural tan importante fenotípicamente, pero que tienen inclusive un riesgo de muerte súbita muy elevado, con lo cual creo que el antecedente heredofamiliar en pacientes jóvenes que van a realizar actividad física es algo que también nos tiene que llamar poderosamente la atención y por lo menos alertarnos. Y la última pregunta, doctor Gonzalo, sería si tiene algún lugar el AngioTag de coronarias en el screening participativo, o en línea de lo mismo que se ha venido discutiendo. No, creo que no haría
un screening de rutina a todos los pacientes. Me parece que probablemente son, como vimos previamente, nos va a aportar más incertidumbre, más temor a los pacientes, y cuando uno no, en concreto, no sabemos qué hacer con los resultados que vamos a obtener, me parece que no debemos realizar un estudio el cual no vamos a saber interpretar y probablemente generemos más confusión que aclarar. Lo mismo que dosar troponina de rutina a pacientes que hacen actividad física, creo que eso no tiene un sentido y nos va a confundir más al paciente, vamos a generar temor y probablemente no logremos, porque ¿en qué nos va a cambiar eso? Por lo que vimos previamente, a mi parecer no nos va a cambiar mucho la conducta, al menos desde mi opinión, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por su conferencia y por esa sesión de discusión tan enriquecedora. Muy agradecidos con su participación el día de hoy. Hemos tenido una sesión muy nutritiva. No nos queda más que agradecerle. Yo creo que en orden del tiempo podemos dar por terminada la sesión. De nuevo, muchas gracias, doctor. Que tenga un buen día. Bueno, Emilio, muchísimas gracias por la invitación y bueno, para mí ha sido un honor. Me parece que ha sido una discusión muy enriquecedora, las preguntas y bueno, les vuelvo a agradecer por la invitación y estoy a la orden por cualquier otra inquietud. O por redes sociales me pueden contactar, puedo facilitarle mi correo electrónico, no hay ningún problema por cualquier otra duda. Muchas gracias, doctor. Buen día a todos. Muchas gracias, feliz Buen día. día. Muchas Igualmente, gracias. doctor Señor. Muchas gracias, hasta luego. Gonzalo, hasta luego, muchas gracias, muy amable.